Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y dramas turcos, donde la Pasiu Superíndice 3N y el Escándalo nunca duermen. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, porque hoy les tengo un bombazo de esos que los dejaron con la boca abierta y pregunto, ¿2Q copyright demonios estu pasando en el mundo del espectáculo? Rense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas y también copyright N tormentosas de la televisión Superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Mis chismosos favoritos, los rumores N fuertes que nunca y apuntan a que Can Yaman, el Galu, N turco que nos roba el aliento rogando a Demet Özdemir una última oportunidad para el amor. Antes de que empecemos con todo este salseo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y recuerden, en este rinconcito de YouTube, ustedes son parte de la familia. Que dejen sus comentarios, opiniones y teorías conspirativas, que nos encanta leerlos. Ahora vamos al grano. La historia de Can y Demet es digna de una telenovela turca. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Erken Zikuay, y la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Los rumores de romance no tardaron en surgir y, aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, pronto se hizo evidente que había algo que una simple amistad entre ellos. La pantalla pareció arder cada vez que sus personajes se cruzaban, y esa intensidad se filtraba al mundo real, alimentando la imaginación Superíndice 3N de los fans y la voraz curiosidad de la prensa del corazón Superíndice 3N. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran de lo picantes y los fans estaban completamente enamorados de ellos. Pareció un cuento de hadas, pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no suelen ser muy realistas. Cada aparición Superíndice 3N pública era un evento, cada gesto una más menos cada mirada un titular. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, las revistas por fotografiarlos, y los programas de televisión Superíndice 3N por entrevistarlos. El Candem era una mina de oro y ellos, sin saberlo, estaban a punto de descubrir las trampas que se esconden detrás del brillo y el glamour. La relación Superíndice 3N de Can y Demet fue turbulenta desde el principio. Los celos, las inseguridades y las agendas apretadas hicieron mella en su amor. Se rumoreaba que Can era muy celoso y posesivo, mientras que Demet era una mujer independiente y con una carrera en ascenso que no estaba dispuesta a sacrificar por nadie. Las discusiones eran frecuentes, las reconciliaciones apasionadas, y las filtraciones a la prensa, constantes. La presión Superíndice 3N mediática era asfixiante y la falta de privacidad, insoportable. Además, los compromisos laborales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, lo que exacerbaba sus inseguridades y alimentaba los rumores de infidelidad. Can, con su imagen de chico malo y su fama de conquistador, no ayudaba a calmar los temores de Demet, mientras que la creciente popularidad de ella y su cercanía con otros actores desataban los celos de Can. Después copyright de varios altibajos, la pareja finalmente decidió Superíndice 3 separarse. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Ambos actores se mantuvieron en silencio durante un tiempo, pero con el tiempo empezaron a hablar de su relación Superíndice 3N en entrevistas y redes sociales. El comunicado oficial fue escueto y ambiguo, hablando de diferencias irreconciliables, y necesidad de tomar caminos separados para crecer profesional y personalmente. Pero tras las palabras edulcoradas se esconda más menos a una realidad mucho compleja y dolorosa. Los fans desconsolados inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y teorías sobre los motivos de la ruptura, pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedó Superíndice 3 oculta tras un velo de silencio y medias verdades. Y es donde la cosa se pone interesante, mis chismosos. Después copyright de la ruptura, Can y Demet tomaron caminos diferentes. Can se dedicó Superíndice 3 a viajar por el mundo y a protagonizar proyectos en Italia, mientras que Demet se enfocó Superíndice 3 en su carrera en Turquía y encontró Superíndice 3 el amor en brazos de otro hombre, el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Can, aprovechando su atractivo internacional, se convirtió Superíndice 3 en un trotamundos, aceptando papeles en diferentes pauses y disfrutando de la libertad que le ofreció a su solterua.
Demet por su parte se consagró superíndice 3 como una de las actrices mu.s cotizadas de Turquía, encadenando un proyecto tras otro y consolidando su posición superíndice 3N en la industria del entretenimiento. La distancia parecía haberlos separado definitivamente y la sombra del Candem se desvanecua lentamente en el recuerdo de sus fans. Demet y Oyuzhan se casaron en una boda de ensueu más menos o que paralizó superíndice 3 a Turquía. Parecua que Demet había encontrado la felicidad y que Can era cosa del pasado. Pero la felicidad no duró superíndice 3 mucho. Hace unos meses Demet y Oyuzhan anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. La boda fue un despliegue de lujo y romanticismo con cientos de invitados, vestidos de diseu más menos ador y una fiesta que duró superíndice 3 hasta el amanecer. Las fotos de Demet y Oyuzhan irradiaban felicidad, y parecua que finalmente habían encontrado el amor verdadero. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. La convivencia resultó superíndice 3 ser mucho mu.s difícil de lo que esperaban, y las diferencias entre ellos irreconciliables. El anuncio del divorcio fue una bomba, y nadie parecua entender que copyright había más menos ha pasado. Las especulaciones se dispararon, y la prensa del corazu superíndice 3N se frotaba las manos ante la perspectiva de un nuevo culebro superíndice 3N. Y aquí es donde entramos en la parte mu.s jugosa de este drama. Según fuentes cercanas a Can Yaman, el actor estuvo devastado por el divorcio de Demet y Oyuzhan. Al parecer Can nunca superó superíndice 3 a Demet y siempre ha guardado la esperanza de que algún día volverán a estar juntos. La noticia del divorcio de Demet lo habrá pillado por sorpresa, y lo habrá asumido en una profunda tristeza. Al parecer, a pesar del tiempo transcurrido y de las diferentes relaciones que ha tenido, Can nunca ha podido olvidar a Demet. La llama del amor, aunque tenue, segua más menos ardiendo en su corazón superíndice 3N, y la idea de que ella pudiera ser feliz con otro hombre lo atormentaba. Se dice que Can ha estado contactando a Demet de forma discreta, enviándole mensajes y tratando de reconectar con ella. Al parecer Can estuvo dispuesto a todo para recuperar a Demet, incluso a rogarle una última oportunidad para el amor. Los mensajes, según nuestras fuentes, son de lo mu.s variados, desde simples hola, cu superíndice 3 moestu s, hasta reflexiones profundas sobre el pasado y confesiones de amor eterno. Can, al parecer, no se estuvo guardando nada, y estuvo dispuesto a mostrarle a Demet su lado mu.s vulnerable y sincero. Incluso se rumorea que le ha escrito poemas y canciones, intentando reconquistarla con su encanto y su talento artístico. ¿Pero qué copyright piensa Demet de todo esto? Según nuestras fuentes, Demet estuvo muy confundida. Por un lado, aún siente algo por Can, pero por otro lado, estuvo dolida por el pasado y no estuvo segura de si podrá confiar en con diéresis copyright L nuevamente. La reaparición superíndice 3N de Can en su vida la ha desestabilizado por completo. Por un lado, la idea de volver a estar con diéresis copyright L la ilusiona y la llena de recuerdos bonitos. Pero por otro lado, el miedo a repetir los mismos errores del pasado la paraliza y la llena de dudas. Demet es una mujer inteligente y sensata, y no quiere tomar una decisión superíndice 3N precipitada que pueda lamentar en el futuro. Además, Demet estuvo enfocada en su carrera y no quiere distracciones. Después copyright S de su divorcio, Demet se ha convertido en una de las actrices mu.s solicitadas de Turquía y tiene varios proyectos en puerta. No quiere que su vida personal afecte su trabajo. El divorcio ha sido un golpe duro para Demet, y ahora estuvo centrada en reconstruir su vida y en alcanzar sus metas profesionales. No quiere que una relación superíndice 3N complicada y llena de drama como la que tuvo con Can, la distraiga de sus objetivos y la impida seguir adelante. Además, Demet es consciente de que una reconciliación superíndice 3N con Can generará una gran expectación superíndice 3N medio utica, lo que podrá afectar negativamente a su carrera. La situación superíndice 3N es complicada, mis amores. Can estuvo dispuesto a luchar por Demet, pero Demet no estuvo segura de si quiere darle otra oportunidad. ¿Volverú a estar juntos? ¿Serú este el final definitivo de su historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. El culebro superíndice 3N Candem tiene todos los ingredientes para convertirse en un club psico, amor, pasión superíndice 3N, drama, celos, infidelidades, reconciliaciones y sobre todo, mucha incertidumbre. Los fans estuvieron al borde del ataque de nervios, esperando ansiosamente el superíndice 3º capítulo de esta historia de amor que parece no tener fin.
Pero mientras tanto, vamos a analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. ¿Por qué copyright can tú, tan desesperado por recuperar a Demet? ¿Serú que realmente la ama o solo es el ego herido? ¿Y por qué copyright Demet tú, tan indecisa? ¿Serú que aún siente algo por Can o simplemente tiene miedo de volver a sufrir? Quizás Can ha madurado y ha aprendido de sus errores del pasado. Tal vez se ha dado cuenta de que Demet es la mujer de su vida y tú dispuesto a hacer todo lo necesario para reconquistarla. O puede que simplemente sea el ego herido y la incapacidad de aceptar que Demet haya seguido adelante sin con diéresis copyright L. En cuanto a Demet, es posible que aún sienta algo por Can, pero el miedo a volver a sufrir y la necesidad de proteger su carrera la impiden tomar una decisión superíndice 3N definitiva. Quizás necesita tiempo para reflexionar y para sanar las heridas del pasado antes de poder abrir su corazón superíndice 3N a una nueva relación superíndice 3N. Una teoría es que Can se da cuenta del valor de Demet ahora que ella es una mujer exitosa y admirada. Puede que se haya arrepentido de haberla dejado ir y ahora tú, tratando de recuperarla a toda costa. El éxito de Demet ha despertado en Can una mezcla de admiración superíndice 3N y arrepentimiento. Admira su talento, su belleza y su determinación superíndice 3N, pero al mismo tiempo se lamenta de haberla dejado escapar. Quizás ahora ve en ella a la mujer fuerte e independiente que siempre quiso tener a su lado, y tú dispuesto a luchar por ella para no perderla de nuevo. Otra teoría es que Can es un romántico empedernido y cree en el destino. Tal vez piensa que con diéresis copyright L y Demet tú, N destinados a estar juntos y que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Can siempre ha sido un hombre apasionado y visceral, y su creencia en el destino podrá ser la clave para entender su obsesión superíndice 3N por Demet. Quizás tú convencido de que ellos dos tú, N destinados a estar juntos y que su amor es indestructible. Y quizás tu copyright dispuesto a desafiar al mundo entero para demostrar que tiene razón superíndice 3N. En cuanto a Demet, puede que aún sienta algo por Can, pero también copyright N tiene miedo de repetir los mismos errores del pasado. La relación superíndice 3N de Can y Demet fue muy intensa y dramática, y Demet no quiere volver a pasar por eso. Demet es una mujer inteligente y cautelosa, y no quiere arriesgarse a volver a sufrir por amor. Es consciente de que la relación superíndice 3N con Can fue una montaña más menos arrusa emocional, y no tú segura de tener la fuerza necesaria para volver a subirse a ella. Además, Demet es una mujer muy independiente y no quiere que nadie la controle. Tal vez piensa que Can es demasiado posesivo y que no podrá ser feliz con diéresis copyright L. Demet valora su libertad y su independencia por encima de todo, y no quiere que nadie la controle ni la limite. Es consciente de que Can tiene una personalidad fuerte y dominante, y teme que una reconciliación superíndice 3N con diéresis copyright L la convierta en una sombra. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Can y Demet sigue dando de copyright hablar. Su relación superíndice 3N es un reflejo de las relaciones modernas, llenas de pasión superíndice 3N, drama e incertidumbre. Nos recuerda que el amor no siempre es fácil y que a veces hay que luchar por lo que uno quiere, pero también copyright N hay que saber cuando es momento de dejar ir. El culebro superíndice 3N Candem nos enseña más menos a que el amor puede ser maravilloso y doloroso, y que a veces la mejor decisión superíndice 3N es alejarse y seguir adelante. Y ahora, mis chismosos, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can y Demet deberán darse otra oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Copyright consejo le darán a Demet. Du copyright genme sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a entender mejor este complejo entramado emocional. Queremos saber si creen en segundas oportunidades, si piensan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, o si, por el contrario, consideran que es mejor cerrar el capítulo y buscar la felicidad en otra parte. En resumen, hoy hemos explorado el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores apuntan a que Can estuvo intentando reconectar con Demet tras su divorcio, incluso llegando a rogarle una última oportunidad. La historia estuvo llena de matices, con un pasado turbulento y una Demet indecisa. Hemos analizado las posibles motivaciones de ambos y abierto el debate a la opinión superíndice 3N de ustedes, nuestros queridos espectadores. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Chismes Turcos.
Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo. No olviden que este canal es de ustedes y que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Ahora antes de despedirnos, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de todo este salseo y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y no olviden, mis amores, que la vida es un drama, y que nosotros estamos aquí para contarlo. Besitos.